Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cajita de Manualidades, un nuevo tutorial. Hoy vamos a hacer nuestro cojín. Para él estoy usando este algodón peinado. Es de grosor Sport. Lo voy a usar con una aguja número 4 milímetros. Y vamos a usar una lana para hacer los pompones. Listo, puedes usar la combinación que a ti más te guste. Así que nada, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es un anillo mágico y dentro de él vamos a hacer 12 puntos altos. Hoy vamos a trabajar con puntos altos. Entonces aquí simplemente envuelvo en mi dedo, saco y ahora vamos a tejer. Primero tejo 2 cadenetas para subir. 1, 2 y ahora voy a hacer mis 12 puntos altos. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así hasta completar la vuelta. Bien, aquí ya llegué al final, tengo mis 12 puntos. Las 2 primeras cadenetas que hice no se cuentan como punto, esas son solo para subir. Listo, entonces cierro mi anillo mágico y me voy aquí, cuento 1, 2, 3, donde hice la tercera, la segunda cadeneta aquí en esa tercera, ahí voy a cerrar mi punto. Listo, aprieto mi anillo mágico, ahí. Listo, y ahí quedó cerrado mi primera vuelta y me quedan 12 puntos. Ahora voy a volver a subir con 2 cadenetas y voy a hacer un aumento en cada punto. O sea, 2 puntos altos en un punto alto de la vuelta anterior. Listo, en total me van a quedar 24 puntos altos en nuestra segunda vuelta. Listo, un aumento en cada punto alto. Bien, ya hice mi último aumento, voy a cerrar mi vuelta, aquí se ven 1, 2, aquí en la tercera, tomo las 2 hebras y cierro mi vuelta. De nuevo subo con 2, 1, 2, hago un aumento y un punto individual, aquí. Y esto lo vas a repetir en toda la vuelta y vas a quedar con 36 puntos al final, un aumento, un punto individual. Bien, aquí termino con mi último punto individual y cierro mi vuelta. Ya terminé mi tercera vuelta. Para la cuarta vuelvo, subo con 2 cadenas, hago un aumento y 2 puntos individuales, 1 y 2. Y esto lo vas a repetir de nuevo hasta el final y vas a quedar con 48 puntos. Vas a tener al final 48 puntos. Bien, aquí ya hice mis 2 últimos puntos individuales. Voy a cerrar mi vuelta. Aquí cierro mi vuelta. Y ahora en la quinta vuelta, 1, 2, 3, 4 en la quinta, vamos a subir con 2 cadenetas, un aumento, 1, y vamos a hacer 3 puntos individuales, 1, 2, 3, y esto lo haces por toda la vuelta hasta llegar aquí al final, con la cual te quedas con 60 puntos. Listo, en esta quinta vuelta vas a tener 60 puntos. Y nos vemos porque ya vamos a empezar a hacer nuestro diseño de la flor. Bien, aquí ya estoy haciendo, hice 2 puntos altos individuales. Voy a hacer el tercero, pero lo voy a dejar hasta aquí, hasta la mitad. No lo voy a terminar y voy a agregar mi nuevo color naranja. Entonces vamos a agregar aquí nuestro color, que es el que me va a terminar de cerrar mi punto alto. Aquí
aquí lo cierro y estas dos hebras las paso a un lado. Y aquí simplemente, como he estado cerrando la vuelta, la cierro. Listo. Ahí ajusto un poco. Estas hebras que tengo ahí las voy a pasar para acá para irlas perdiendo. Y voy a subir, voy a agregar también mi color verde. Ahí tengo, miren, ahí tengo mis hilos. Voy a agregar mi color verde. Pero este lo voy a poner. Esta es mi punta corta y esta la larga. La pongo así, aquí, porque con esta voy a ir tejiendo también. Entonces pongo esto aquí y voy a cerrar voy a subir con 2 cadenetas, 1 y 2. Y voy a hacer entonces mi primer aumento. Un aumento. Recuerden que las 2 cadenetas solo las hacemos para subir, no las contamos como punto. Ya hice mi primer aumento. Voy a hacer entonces aquí 1, 2, 3, 4 puntos, 5 puntos, perdón, individuales. 1, 2. Voy a ir perdiendo de una vez todas las hebras que tengo dentro de mi tejido. 3, 4 y 5. Entonces, en esta vuelta mi aumento debería de ir aquí en el primer aumento, en el primer punto del aumento, pero lo vamos a dejar para el final. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, los 5 puntos altos aquí. Y ahora voy a hacer mi aumento en el último. Y voy a hacer un punto con el naranja, 2 puntos con el naranja, pero lo voy a dejar sin terminar. Y voy a cambiar de hilo. Voy a poner mi hilo verde. Entonces, estas hebras las vamos a quitar de aquí para que no nos confundan. Pasas el hilo verde hacia arriba y cierras tu vuelta. Bien, una vez que hayas cerrado tu punto, vas a quedar con tu color verde. Ahora vas a hacer 3 puntos altos, 1 de color verde. 1, 2 y 3. Y aquí vamos a cambiar de hilo de nuevo. Paso el naranja para atrás y cierro mi punto con el color naranja. Quedo ahí con mi color naranja y vuelvo y repito esto. Hago aquí un aumento, 1, 2, 3, 4, 5 puntos individuales de color naranja y el último un aumento. Así hasta completar la vuelta. Y nos vemos, te van a quedar en total 72 puntos altos. Bien, aquí ya hice mis últimos 3 puntos individuales. Los voy a cerrar con mi color naranja. Y me voy a mi punto, esto lo llevo, este punto, este hilo verde lo llevo ahí, paso por debajo y él queda encima y cierro mi vuelta. Esto para que el hilo me quede arriba. ¿Listo? Bien, ahora voy de nuevo a subir con 2 cadenetas, 1, 2 y voy a hacer un aumento. Aquí el orden de los aumentos y de los puntos individuales va a cambiar un poco, pero lo importante es que nos queden las cantidades de puntos altos que van en cada vuelta. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer puntos altos hasta llegar aquí. Vamos a hacer estos puntos individuales que serían 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al final hago el aumento. Los aumentos los vamos a dejar en los extremos, eso hace que la línea de nuestro pétalo sea más bonita. Listo, entonces aquí voy 1, voy por 4, 5, 6, 7 y mi aumento, 7 y el aumento aquí al final.
y vuelvo, y antes de terminar mi punto alto lo cambio, lo cierro con el punto verde, con el color verde, y aquí vuelvo y hago 3 puntos individuales, 1, 2 y 3 de color verde. No lo cierro, cambio de color, ahora pongo el naranja y hago el cambio de color, y de nuevo repito, aumento en las orillas, en los extremos, y 7 puntos altos individuales en la mitad. Así, miren, ve, así hasta completar el final. Nos van a quedar 6 pétalos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pétalos. ¿Listo? Entonces nos vemos aquí al final para ver la siguiente vuelta. Bien, ya estoy cerrando mi séptima vuelta. Te recomiendo que tejas lo más suelto posible y que el hilo que llevas por dentro no lo aprietes, ¿de acuerdo? Estamos haciendo el tejido en tapestry, pero con puntos altos. Ahora vamos a cerrar nuestra vuelta. Aquí no terminé, no cerré mi punto. Vuelvo y cierro con el naranja. Paso aquí a mi primer punto y cierro. ¿Listo? Entonces ahora de nuevo voy a volver a subir 1, 2, hago un aumento, 1, 2, listo. Voy a hacer mis 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y aquí voy a hacer un aumento. Esta vez no lo voy a hacer en la orilla. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hago mi aumento, todavía no voy a cambiar de color, 8 puntos individuales, hago mi aumento aquí y hago 2 puntos naranjas. Vamos, esta vez en vez de hacer 3 puntos altos verdes, vamos a hacer uno solo. Entonces hago 1, 2 aquí, cierro mi punto, tomé el hilo que no era, aquí cierro el punto, hago un punto alto verde, lo cierro con el naranja aquí y continúo tejiendo. Me van a quedar aquí, entonces 1, hago mi aumento en uno de los aumentos de la vuelta anterior. Aquí voy a hacer un aumento, después del punto individual hago otro punto individual naranja, hago mi aumento, hago un aumento, hago 8 puntos individuales, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y mi aumento. Hago el aumento aquí, si ven que lo hago en el primero del aumento de la vuelta anterior. Hago el aumento aquí y de nuevo un punto naranja y 2 puntos naranjas más, 1 y 2, que el otro, el segundo queda arriba del verde. Cierro mi punto con el verde y de nuevo hago un punto individual de color verde
y luego repito otra vez un aumento, 8 puntos individuales, un aumento, 2 puntos individuales naranja, 1 verde, 1 naranja y el aumento. Listo, así hasta el final. Nos vemos. Bien, estoy terminando la vuelta. Les explico aquí cómo vamos. Ya hice el punto en color verde, cambié a mi color naranja y voy a terminarlo. Aquí no necesito, como veníamos cambiando de color, simplemente paso y cierro mi vuelta. Bien, y en esta vuelta número 8 debemos de tener en total 96 puntos. ¿De acuerdo? Así va nuestro tejido. Si se ve la forma, vamos a hacer la vuelta número 9. Para ello vamos a subir de nuevo. Voy a pasar estos hilos. Voy a subir con 2 cadenetas, 1, 2, y de nuevo voy a iniciar con mi aumento. Aquí. Ahora voy a tejer los puntos que serían 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos individuales hasta llegar al otro aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y hago mi aumento. Aquí tengo el aumento y ahora tejo los siguientes puntos que me hacen falta para llegar al verde. Sería 1, 2 y 3 y cambio de color. Cambio mi color. Hago mi punto verde y de nuevo cambio el color verde a naranja. Ahí. Y completo los puntos. Tengo un punto individual naranja. Este me enredó aquí. Aquí un punto individual naranja. Y hago el aumento. Hago mi aumento. Y de nuevo repito, 9 puntos individuales. Aquí 9 puntos individuales. El aumento. 2 puntos, 3 puntos, perdón, individuales color naranja y el punto verde. Voy a repetirlo de nuevo esto. Entonces nos vemos aquí al final. Bien, ya estoy llegando aquí al final. Ya hice mi último punto de color verde y el de color naranja. Voy a cerrar mi vuelta como ya la hemos venido haciendo. Bien. Y ahora vamos a subir de nuevo con 2 cadenetas, 2, un aumento, $10 puntos individuales, 1, 2, bien, ya hice 10 puntos individuales. Voy a hacer el aumento, mi aumento, y hago 3 puntos individuales de color naranja. Y ahora vamos a cambiar de color porque vamos a volver a hacer 3 puntos verdes de color perdón, 3 puntos altos de color verde. Aquí está 1, 2 y 3. De nuevo cambio de color y repito
mi aumento aquí, mi aumento, los 10 puntos individuales, los 3 puntos de color naranja individual, 3 puntos de color verde y así hasta completar la vuelta. Ese punto verde, estos puntos verdes van a empezar a aumentar uno a uno de cada lado. Entonces, esto es lo que va a seguir. Te recomiendo, ya te digo que cuando estés tejiendo, dejes los puntos sueltos, ¿listo? Que este hilo que va por dentro no se vaya encogiendo porque se te puede ir enrollando tu tejido. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos aquí al final. Bien, ya estoy llegando aquí al final. Voy a terminar mi último punto color verde aquí y no voy a cambiar de color, voy a seguir con mi color verde porque el primer punto que vamos a hacer aquí lo vamos a hacer en color verde. Entonces subo con 2 cadenetas y hago un punto verde, pero recuerda que aquí en el primer punto va un aumento, o sea que cambio de color y con mi color naranja hago mi aumento, o sea, o 2 puntos altos en el mismo punto, solo que uno quedó de color verde y otro de color naranja. Voy a continuar tejiendo mis puntos individuales que tengo aquí en mi diseño. Y hice 11 puntos individuales y ahora voy a hacer el aumento, que es aquí donde está en mi vuelta anterior. Ahí está mi aumento en el punto, en el primer punto. Ahí hago el aumento. Continúo. Ahora voy a hacer 3 puntos individuales. 1, 2 y 3. Y voy a cambiar de color. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quedar con 5 puntos de color verde. Entonces cierro el punto y aquí hago mi punto individual de color verde. 1, 2, 3, 4. Pero recuerden que en mi diseño aquí viene un aumento, ¿sí ven? Entonces voy a hacer el primer punto de color verde para mi aumento y el segundo lo hago de color naranja. Aquí básicamente vuelvo a iniciar esto, entonces lo sigo repitiendo aquí hasta el final. ¿Ves? Entonces ahí vamos a ir aumentando los puntos de color verde y se va viendo así nuestro círculo de nuestra flor. Estos van a ser los pétalos que van a ir reduciendo hasta completar, hasta tenerlo bastante delgado. Entonces, listo. Les comento, esta es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a hacer nuestra vuelta número 11 en la cual debemos terminar con 132 puntos. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos. Aquí estoy llegando ya al final de mi último punto verde y ahora cierro mi vuelta. Cierro aquí y continúo. Subo con 2 cadenetas, 1, 2 y aquí ahora recuerden que en la vuelta anterior era un punto verde, uno naranja. Ahora voy a hacer los 2 verdes porque en cada vuelta el color verde va a aumentar un punto para acá y un punto de este lado. Entonces ahora, perdón, no cambié de hilo. Aquí antes de terminar mi aumento cambio de color y hago mis puntos de color naranja, que en este caso hasta aquí, hasta el aumento serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 y 12. Entonces vamos a hacer 12 puntos altos aquí. $12 puntos.
aquí mi último punto individual. Voy a hacer el aumento, esperen que este se soltó. Aquí 12 puntos. Voy a hacer mi aumento. 1, 2. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3 puntos individuales. 1, 2 y 3. Y cierro mi punto con el punto verde, con el color verde. Aquí. Y hago entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí este es el aumento. Y hago de nuevo. Comienzo aquí que son ya el aumento. Lo voy a hacer con el color verde. Ya no sería un punto verde y uno naranja, sino que los dos serían de color verde. Tengo 3, 4, 5, 6. Aquí hago el aumento. Bien, aquí ven, si ven que ahora sí quedó mi aumento con el color verde, pero olvidé de nuevo cambiar el color. Entonces aquí cambio de color y hago de nuevo mis 12 puntos altos de color naranja. Listo, entonces esto vuelvo y lo repito hasta llegar aquí al final y nos vemos. Bien, aquí ya voy a terminar mi vuelta. Voy a cerrarla como veníamos haciéndolo. Listo. Y voy a subir con 2 cadenetas de color verde. 1, 2, hago mi aumento. 2. Y ahora voy a hacer 3 puntos altos de color verde individuales. 1, 2 y el tercero. Y aquí voy a cambiar de color. O sea que me quedan en total aquí al comienzo 5 puntos altos de color verde. Voy a hacer el resto de puntos hasta antes de tener 2 puntos para acabar con el color naranja. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y aquí voy a hacer mi aumento donde corresponde. Aquí está, si ven el aumento. Bueno, hago el aumento en mi primer punto del aumento de la vuelta anterior. ¿Ya? Y hago 2 puntos de color naranja. 1, 2 individuales. Y antes de terminar el segundo, cambio de color. Aquí. Y ahora voy a hacer todos estos puntos. Aquí serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11. Pero aquí serían 12 porque vamos a hacer el aumento. Entonces llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora me corresponde el aumento. 8, 9, en el mismo punto lo hago, el aumento. 10, 11 y 12. Y antes de terminar el punto, cambio de color. Y vuelvo a repetir aquí mis puntos
de color naranja. Y antes de que me falten 2, vuelvo y repito y comienzo y hago los 12 puntos de color verde. Listo, y así ya estamos reduciendo aquí nuestra orilla para que se forme el pétalo. Entonces nos vemos aquí. Bien, y así va nuestra círculo para nuestro cojín. Ya se ven un poco más las formas de nuestro pétalo. Bien, entonces vamos a hacer la vuelta número 14. Aquí vamos a cerrar la vuelta y volvemos a subir con 2 cadenetas. Hacemos nuestro aumento, seguimos con nuestro hilo de color verde, el aumento, y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos de color verde. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6 y cambio de color. Y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos de sencillos con color naranja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y viene nuestro aumento, que lo seguimos tejiendo con nuestro color naranja. Aquí va el aumento y voy a hacer un solo punto individual más de mi color naranja y cambio a color verde. Entonces voy a tejer todos estos puntos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aumento. Y luego viene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos más de individuales de color verde. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mi aumento aquí, un aumento, y hago el resto de mis puntos verdes, que serían los 4 que tengo más 2. 1, 2, 3, 4, 5, 5 y 6 y cambio de color y vuelve a iniciar la secuencia de nuestros colores. Entonces aquí vuelves a iniciar haciendo los puntos individuales de color naranja que hicimos aquí al comienzo. Entonces esto lo das toda la vuelta y ya sabes, aquí vuelves y comienzas. Nos vemos aquí para cerrar la vuelta y volver a hacer. Ya nos faltarían 2 vueltas más para reducir esto y ya terminaríamos con el círculo para nuestro cojín. Bien, aquí ya estoy llegando al final. Ya hice estos mis puntos verdes, falta el último
El aumento de este es el que haces al principio, ¿de acuerdo? Recuerda que aquí también hacemos un aumento, pero este ya lo habíamos hecho. Ahora cerramos y hacemos lo mismo. Volvemos a comenzar 2 cadenetas, nuestro aumento. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos individuales de color verde. Esto lo hemos ido reduciendo de 2 en 2. Y aquí se dan cuenta, hemos ido reduciendo nuestro pétalo, quitándole 2 puntos de color naranja a los lados. Y así hemos ido haciendo que se cierre nuestro color naranja y que el color verde se vaya ampliando. Entonces aquí vamos a hacer nuestro punto individuales de color verde. Este hilo, cuando es peinado, hay que tenerle cuidado porque tienden a salirse las hebras, se tienden a salir. Entonces hay que agarrar bien el punto y que no se salgan esas hebras de la aguja. Bien, aquí voy a hacer dos más que van arriba de nuestro color naranja. Y ahora, como siempre, vamos a cambiar nuestro hilo y terminamos de hacer nuestros colores individuales de color naranja. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí viene nuestro aumento. Hacemos el aumento y apenas terminemos de hacer el aumento, aquí vamos a cambiar de color porque miren, ya me quedan 2 puntos de color naranja. Entonces debo cambiar mi color verde, debo cambiar a color verde y hacer los puntos individuales, que serían 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hasta donde me toca el aumento. Entonces 3, 11. Aquí hice 11, ahora voy a hacer mi aumento. Hago mi aumento. Lo desbaraté porque me había quedado una hebra afuera. Bien, y ahora voy a hacer el resto de puntos. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos individuales. Ocho y 9 y cambio de color y otra vez comienza la secuencia de nuestros puntos hasta completar esta vuelta. Ya nos falta una sola vuelta de cambio de colores, aquí una más y ya terminamos nuestro cojín. Les digo cuántas vueltas quedaron y la cantidad de puntos también. Y además qué medida me quedó, qué medida. Y luego vamos a hacer entonces los pompones de este lado y vamos a hacer también, les voy a explicar cómo hacer el tapete para el otro lado, el otro círculo. Así se ve por la parte de atrás. Se ve así. Ahí se ven. Luego perdemos estas hebras, aunque como es un cojín va a quedar por dentro, entonces no se van a notar. Pero es bueno perderlas para que no se vayan a soltar. Bien. Entonces así se ve. Nos vemos aquí al final para mostrarle ya nuestra última vuelta. Bien, ya estoy llegando al final de mi último punto.
este es mi último punto individual de esta vuelta y vamos a cerrarla. Vamos a comenzar de nuevo con 2 cadenetas, un aumento, y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos de color verdes individual. Aquí voy a hacer los otros 2 encima de los 2 de color naranja y voy a cambiar de color para hacer luego 1, 2, 3, 4 puntos altos de color naranja. 1, 2, 3 y 4, y aquí voy a cambiar mi hilo a color verde y hago de nuevo mis 2 puntos, pero aquí vamos a hacer un aumento. Entonces hacemos nuestro aumento. Aquí de este lado nos va a quedar un punto de más por el aumento, que lo que podemos hacer también es hacer 5 puntos. Ya, en vez de cambiar de hilo aquí, continuamos tejiendo. Puedes hacer las 2 opciones. Entonces continúas tejiendo con el color naranja y hacemos un punto alto de color naranja en la parte del aumento, y ahora hacemos otro punto alto en el aumento pero de color verde, y ahí nos queda la secuencia como veníamos de 2 colores, de 2 puntos de cada lado. Entonces miren ahí cómo se ve, si se ve mejor así. Lo que vas a hacer es que en el aumento vas a hacer uno de color naranja y otro de color verde. Ahí, aquí tienes el aumento, ahí se ven. Listo, entonces haces esta secuencia, vuelves y repites los verdes, y cuando llegues en el naranja de color verde, pues vas a hacer entonces uno naranja y otro verde. Aquí ya sabes, debes de hacer puntos individuales de color verde hasta donde llegue el aumento, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2 con lo que tienes aquí serían 12. Y haces el aumento, luego completas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y 12 de este lado, ¿listo? Y ya esta es la secuencia que vas a hacer. Entonces nos vemos aquí al final ya para explicarte cómo hacer los pompones y cómo hacer la otra parte, la otra tapa de nuestro cojín. Bien, aquí ya voy a terminar mi vuelta. Voy a cerrar. Esta hebra que llevaba el naranja que llevaba aquí, lo puedes dejar ahí. Y aquí simplemente cierras con punto deslizado. Esta es mi última vuelta. Esta hebra la dejas, no la cortes, déjala ahí porque ya vamos a amarrar los 2 círculos. Les quería comentar. Yo hice de mi cojín, una de las tapas es con esta forma de flor o de pétalos, y la otra la hice así, en líneas con los mismos tonos de este lado. Para hacer este círculo lo vas a hacer siguiendo como veníamos aquí, como hicimos estas primeros 5 vueltas, que era 12 puntos altos, luego 12 aumentos, en la tercera era un aumento, un punto individual, en la cuarta son un aumento, 2 puntos individuales, y así sucesivamente. Los puntos individuales van a ir creciendo. Primero son 1, 2, 3, 4, 5, y eso lo vas a ir haciendo hasta obtener el tamaño de este círculo, o sea, hasta que hagas este total de vueltas de este, o hasta que tu círculo sea del mismo grande de este. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a unirlos. Yo lo hice así para que me quedara diferente y quedara me quedara el cojín como con 2 caras, bien bonito. Entonces, bueno, para cerrar nuestro cojín, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar de aquí tengo esta hebra, me voy a ir acá al frente y voy a pasar una hebra. Paso y traigo aquí a la hebra, perdón, aquí, miren,
estoy aquí con mi hebra donde cerré, ¿verdad? Me voy al punto de al frente, uno de los puntos de mi otra tapa, traigo, paso con punto raso, punto deslizado, y luego me voy de nuevo aquí donde hice el punto deslizado para cerrar la vuelta, vuelvo y hago otro punto raso. Ahí, y paso la hebra. ¿Listo? Ahora me voy para el de al frente y hago otro punto raso o deslizado. ¿Listo? Aquí se me quedó uno de los hilos. Ahí. ¿Listo? Me voy de nuevo al punto del frente y hago otro punto raso. Ahí. Me voy de nuevo aquí a mi otra tapa y hago otro punto raso. ¿Listo? Ahora me voy a mi tapa que tengo aquí al frente, que es de color verde, y hago otro punto raso. Y miren, así va quedando. Así vamos a ir cerrando nuestro cojín. Vamos pasando de un punto al otro punto. Miren, tengo este de al frente, vuelvo y paso a este. ¿Listo? Paso el de acá atrás. Y ahora paso el de al frente. Y así va quedando el cierre de nuestro cojín. Se va viendo bien lindo. Entonces esto lo van a hacer aquí, toda esta vuelta, hasta que les quede aquí un trozo de hilo, hasta que les quede aquí un pedazo abierto, porque que ahí es donde vamos a cerrar para meter nuestro cojín, para que podamos sacar y poner el cojín, ¿de acuerdo? Entonces puedes dejar un espacio bastante amplio, que esto es, luego le vamos a hacer un cordón para que lo podamos estar cerrando y abriendo y así se pueda lavar. O si simplemente quieres hacerlo completamente cerrado, entonces si no quieres dejar espacio abierto, lo que haces es que cuando ya estés llegando aquí al final, le vas a poner el cojín que tienes y el relleno y ya lo vas a cerrar. ¿Listo? Eso sería por esa parte del cierre y el relleno. ¿De acuerdo? El relleno, pueden conseguir un cojín, lo pueden hacer ustedes mismos. Miren, yo hice me conseguí una franela vieja que no usaba, puse uno de mis círculos, lo dibujé y luego simplemente hice relleno. En mi perfil de tutoriales hay un lugar donde se dicen shorts. En esos shorts hay uno donde explico cómo hacer este cojín. Puedes ir ahí y puedes hacer tu cojín. O simplemente te consigues uno que sea del tamaño de tu cojín, de las tapitas que ya hiciste y pues ya lo usas de relleno, ¿de acuerdo? Listo, entonces vamos a hacer los pompones. Bien, para hacer estos pompones yo usé este papel X. Es de tamaño, tiene 7.5 centímetros de alto y voy simplemente envolver aquí hilo, mucho hilo, puedes contarlo, puedes contar la cantidad de vueltas que haces, pero la idea es que nuestro pompón quede bastante tupido para que pueda hacer y que sea lana, porque hilo de algodón y esas cosas es muy difícil que el pompón se ponga así pomposo, valga la redundancia. Entonces nada, es tejerle, envolverle mucho hilo aquí. Antes no, debes de cortar 2 tiras porque de aquí vamos a sacar 2 pompones. Entonces necesitamos, por eso más que nada necesitamos hacerle muchas vueltas. Puede hacer alrededor de 250 vueltas. La idea es que quede bien pomposo, ¿de acuerdo? Bueno, aquí ya dejé de darle vueltas. Miren, tiene alrededor de 2 dedos de alto de hilo. Les dije para ponerle bastante. Aquí voy a cortarlo. Y vas a cortar 2 tiras largas de hilo.
la cual la primera vamos a ponerla de este lado y la pasamos por aquí. Hay muchas formas de hacer pompón. Sé que cada una puede, en algún momento ha hecho un pompón y tiene más o menos idea de cómo hacerlo. Así que esta fue la forma, esto es una forma en la que yo encontré. También hay estos aparatitos para hacer pompones, también son fáciles. Hay muchas maneras. Nada, bueno, entonces luego de poner esto vas a amarrarlo. Aprieta lo más firme posible. Ahí puedes buscar a alguien que te ayude a ponerle el dedo ahí para que no se te suelte. O pones tu dedo y amarras. Yo aquí esto le vuelvo a pasar otra vez y lo vuelvo a amarrar más para que me quede mucho más firme. ¿Listo? Miren, ahí cierro otro poquito, vuelvo otra vez. Y ahí termino de apretar mi pompón. ¿Listo? Porque la idea de los pompones es que los hilos queden súper apretados. Listo. Entonces ahora vamos de este lado. Miren, mi cajita dobla, entonces me deja espacio para pasar mi hilo por en medio. Aquí. Y vuelvo y amarro. Listo. Próximo que quede en la mitad. Y lo amarro. Listo. Entonces vuelvo que quede lo más ajustado posible. Ahí. Oh, se me soltó. Bien, entonces volvemos aquí para que quede más ajustado. Por eso es que a veces los aparatitos que venden para hacer pompones, esos son geniales. Yo tenía uno, lo desaparecí, no tengo ni idea de dónde me quedó, así que me tocó reinventármela con esta. Pero nada, ya, ahí quedó. Entonces ahora buscas la mitad aquí y cortas. Cortas de donde amarraste hasta el otro lado. Y ahí amarras, ahí cortas, perdón. Entonces ahí ya queda un lado cortado, me queda este lado así y vuelvo y corto. Ya lo que queda es emparejar todos los hilos, todos estos hilos que queden parejos, y entonces simplemente es cortarlo, aplastas un poco y ahí le vas dando forma para que todos los hilos queden del mismo tamaño. Esto, listo. Hoy puedes incluso buscar un peine y lo terminas como de hablar, aprietas en el centro bien y empiezas a peinarlo para que se suelten más los hilos. Y ahí vas y vas también cortando lo que vaya saliendo extra. Y ahí le vas dando forma a tu pompón, ¿de acuerdo? Entonces esto lo vas haciendo ahí. ¿Listo? Bien, aquí ya tengo entonces todos los pompones. Son 6 pompones porque recuerden que estas hebras no las boto, siempre las guardo. Y incluso para los rellenos de los cojines funciona súper bien. Bien, entonces ahí ya tienes los pompones. Miren, aquí dejé un espacio amplio para pasar el cojín. Tiene una medida de aproximadamente aquí, ahí. Tiene 25 centímetros de ancho. ¿Listo? Mi espacio. Entonces aquí, miren, les quería mostrar cómo nos queda de bonito cuando cerramos con el cierre que les enseñé, que incluso no necesitas ponerle ninguna decoración y solo dejarlo así. Bueno, entonces la idea es que estos pompones con una aguja lo pases y los amarres aquí. Entonces estos pompones van a quedar aquí en estos pétalos que hicimos. ¿Listo? Entonces al final es estos pétalos. Ya lo amarras con uno aquí y pierdes la hebra y listo. ¿De acuerdo? Entonces ya, esto es lo que vamos a hacer. Para cerrar nuestro cojín, esta apertura, vas a buscar con el mismo hilo. Vamos a hacer un cordoncito, vas a cortar aproximadamente 2 metros y lo pones a la mitad. ¿De acuerdo? Vas a hacer un nudo
deslizado en esa mitad y vamos a hacer lo siguiente. Ahí está el nudo deslizado, pasas la aguja aquí y con uno de tus hilos, lo pasas así encima y con el otro cierras esos dos hebras que tienes ahí. Listo, de nuevo. Aquí me quedo. Entonces pasas hilo con el otro que tienes, cierras estas dos hebras. Pasas con uno y con el otra hebra cierras los dos anillos en la aguja y así. Así te vas por toda la vuelta. ¿De acuerdo? Puedes hacer un cordón o dos cordones y lo que haces es que lo pasas como nuestros hilos, nuestros puntos pues no quedaron tan cerrados, vas pasando uno por uno y ahí vas cerrando, ya queda para cerrar tu cojín. Este es el cordón que le vas a poner, lo amarras de un lado que quede largo y como cuando amarras un zapato, uno para un lado y el otro, y ya cierras tu cojín, ¿de acuerdo? Entonces nada, este es nuestro cojín. Ahí les muestro una foto de cómo queda. Ya es amarrar, como les dije, estos pompones en cada punta del pétalo, pero como se dan cuenta lo pueden dejar así, que también se ve bonito, ¿de acuerdo? Entonces nada, cuando termines simplemente pasas esta hebra que tienes, la pasas para este lado, te quedan dos hebras cortas y haces un nudo normalito. Cuando pasas esto así y pasas las dos hebras para este lado, un nudo y ya te queda tu cordón, ¿de acuerdo? Entonces nada, es eso. Nos vemos.